Estamos listos para comenzar con el armado de nuestro pastel para cubrir con buttercream. Tenemos por un lado ya nivelados y cortados nuestros bizcochos. Tengo preparado también en una manga pastelera mi relleno. Y por otro lado lo que voy a hacer también es calentar una ganache de chocolate que hicimos con chocolate blanco. Simplemente esta va a ser lo que nos va a dar esa cintura para contener todos nuestros rellenos y que nuestro pastel quede increíblemente perfecto. Así que lo que vamos a comenzar a hacer es buscar un plato giratorio, algún plato que nos permita a nosotros poder fijar muy bien nuestro pastel, y voy a trabajar directamente sobre una bandeja de presentación. Estas bandejas ya nos van a permitir a nosotros poder entregar al cliente directamente el pastel. Entonces, lo que vamos a hacer para que no se nos mueva, voy a colocar una toallita húmeda, un paño húmedo, cualquier elemento que nos permita a nosotros que no se deslice nuestro panel o nuestra base para el pastel. De esta forma sujetamos y ahí ya no se va a mover por nada del mundo. Por otro lado, voy a estar trabajando con discos de acrílico. Estos son discos que tienen por lo menos 1 centímetro más que la medida de mi bizcocho. Muy similar a lo que trabajamos nosotros con ganache. En este caso trabajo con discos de acrílico porque necesitamos algo más firme para poder trabajar todo lo que es buttercream. Voy a tomar el primero. Voy a tomar un poco de mi ganache y la voy a colocar en una manga pequeña. Siempre mezclamos muy bien para homogeneizar las temperaturas. Y voy a empezar a ir cargando mi manga. Una vez que ya completamos, dejamos por un lado y vamos a levantar entonces nuestra manga. Voy a realizar un pequeño corte. Y ahora vamos a fijar entonces nuestro disco de acrílico a nuestra bandeja de presentación. Voy a hacer 4 puntos en el centro. Y vamos ahora entonces a fijar bien nuestro disco. Lo centramos bien perfectamente y hacemos entonces un poco de presión. Verificamos que esté bien centrado. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar entonces de la misma forma nuestro bizcocho, nuestra primera capa de bizcocho. Voy a agarrar y voy a sacar el papel con el que lo horneé. Lo voy a ubicar al centro. Presionamos muy bien para que quede bien centrado y bien fijo. Una vez que nos quedó bien centrado, lo que vamos a hacer es empezar a humedecer entonces nuestro bizcocho. Para esto estoy utilizando un almíbar express. Lo pueden hacer con una cuchara, lo pueden hacer con un pincel. Una vez que humedecieron lo suficiente, vamos a colocar un cordón de nuestra ganache. Este cordón nos va a dar a nosotros la altura de nuestro relleno y a su vez va a hacer que podamos utilizar cualquier tipo de rellenos que no se nos van a escapar. Entonces nos va a dar estabilidad y nos va a asegurar de que los rellenos no se van a ir hacia los bordes.
Cuando rellenamos tenemos que tener en cuenta siempre que la altura del relleno no tiene que ser superior que la altura de la ganache, si no, no estaría cumpliendo justamente la función de contenerlo. Cuando ya terminamos, simplemente vamos a alisar solamente el relleno, más no la ganache. Colocamos ahora entonces nuestra siguiente capa de bizcocho y vamos a centrar perfectamente con nuestro bizcocho de abajo. Cuando terminamos de colocar nuestro bizcocho, lo que vamos a hacer es nivelarlo. Necesitamos siempre ir subiendo de forma bien pareja y para esto trabajamos entonces con un nivel de mano que nos va a permitir saber si nuestro bizcocho está perfectamente ubicado. Lo hacemos de un lado y lo hacemos del otro lado también. Cuando terminamos de nivelar perfectamente entonces nuestro bizcocho, vamos a tomar un recipiente que tenga un poco de agua caliente, donde vamos a mojar entonces nuestra espátula. Con esta espátula vamos a alisar bien toda nuestra ganache. Alisamos. Y ahí vamos a reservar entonces. Cuando ya lo tenemos bien alisado, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente capa. Y para esto vamos a volver a humedecer nuestro bizcocho. A mí me gusta colocarlo con cuchara porque puedo medir un poco más la cantidad de almíbar que coloco. Siempre más o menos son entre 5 y 6 cucharadas que yo coloco por cantidad de piso. Entonces de esa forma lo tengo un poco más controlado. Vamos a ir limpiando siempre nuestra base. Y vamos a colocar otra capa más de nuestra ganache. Siempre así se va endureciendo, la calentamos unos segundos con nuestras manos. Así nos queda bien maleable. Y ahora colocamos más relleno. Alisamos nuestro relleno y ahora colocamos nuestra siguiente capa de bizcocho. Vean la humedad que tiene este bizcocho, es súper húmedo, con lo cual no necesitamos tampoco colocar mucha cantidad de almíbar. Vamos a chequear siempre que nos quede bien centrado. Una vez que lo tenemos, nivelamos y si es necesario hacemos un poco de presión hasta que la burbuja quede perfectamente centrada. Nuevamente alisamos nuestra ganache. Terminamos ya de fijar bien nuestro segundo relleno y vamos entonces a humedecer ahora nuestra siguiente capa de bizcocho. Este paso siempre es repetitivo y es de acuerdo también a la cantidad de pisos que quieran agregar. Si quisieran también hacer de dos niveles diferentes, tranquilamente podrían colocar un disco de cartón en el medio como para poder hacer un corte y luego continuar con la cantidad de bizcochos necesarios.
Vean que prácticamente la manga yo la dejo quieta, lo que se mueve es el plato giratorio y eso es súper práctico tener uno. Poder contar nos ayuda muchísimo para poder trabajar más rápido y también más prolijo. Busquen en lo posible algún plato giratorio que tenga un buen movimiento. Ya estamos por colocar entonces ahora nuestra última capa de bizcocho. Y con esta última capa tenemos que tener entonces una diferencia. La vamos a colocar invertida a como veníamos colocando, porque la parte de abajo de mi bizcocho es la parte más lisa y la que mejor presentación va a tener y nos va a ayudar muchísimo mejor para poder quitar bien todas esas irregularidades. Entonces voy a humedecerlo directamente en mi plato. Y lo voy a colocar dado vuelta. Vamos a centrar muy bien nuestros bizcochos. Volvemos a nivelar. Cuando ya lo tenemos listo, vamos a buscar entonces nuestro alisador y emparejamos la capa de ganache. Una vez entonces que ya terminamos de colocar todas nuestras capas de bizcocho y de relleno, necesitamos por lo menos darle unos 5 o 10 minutos de refrigeración para que nuestros bordes de contención de ganache estén bien firmes y podamos comenzar entonces a preparar nuestra capa atrapamigas. Una vez que nuestro pastel enfrió lo suficiente y ya solidificó la capa de ganache, vamos a comenzar con nuestra capa atrapamigas. Y para esto tenemos que regenerar nuestro buttercream, ya que al estar un rato estacionado, lo que va a pasar es que se va a endurecer. Tenemos que por lo menos batirlo durante unos 3 minutos y nos vamos a ayudar con un secador de pelo. De esta forma nosotros vamos a ir emulsionando nuevamente nuestro buttercream mientras que le vamos a ir dando un poco de calor. Así que a una velocidad baja vamos a comenzar a batir. Y solamente le vamos a dar calor con un secador de pelo durante 20 segundos. Vamos a dejar que siga trabajando un poco más y luego vamos a dar otros 20 segundos más de calor con nuestro secador de pelo. Cuando ya pasaron los 3 minutos vamos a apagar entonces nuestra batidora y tendremos listo ya nuestro buttercream. La función de darle un poco de calor con el secador de cabello lo que hace es romper todas esas pequeñas burbujas que nos quedan dentro y vamos a obtener una crema bien lisa y suave. Vean la consistencia con la que nos queda, bien suave para poder comenzar entonces a trabajar en nuestro pastel. Vamos a dejar esto a un lado y voy a tomar entonces una manga pastelera. Voy a colocarla por acá. Y vamos a empezar a rellenar. Voy a levantar. Vamos a cortar el pico de nuestra manga de 1 centímetro nada más. Y ahora vamos a empezar a colocar bien
toda nuestra capa atrapamigas. ¿Por qué se llama así? Porque justamente tiene la función de recoger todas las migas que pueden estar sueltas en nuestro pastel y que después, cuando nosotros hagamos la cubierta final, no se vean todas esas pequeñas migas que pueden quedar atrapadas. Colocamos primero una capa bien abajo, la manga siempre a 90 grados. Coloco otra capa más y así voy a ir haciendo pequeños anillos hasta llegar a la parte superior. Y por arriba también completamos de esta forma. Una vez que ya completamos toda con nuestra capa, lo que vamos a hacer es empezar a ir alisando de a poco. Voy a tomar entonces mi espátula de codo y voy a apoyar suavemente y empezar a girar el plato. No busco generar volumen en esta capa, simplemente busco hacer una primera capa de mi buttercream. Tiene que ser una capa bien fina que me ayude a dar un poco de estabilidad. El resto de buttercream lo vamos a dejar siempre afuera. Y ahora vamos a empezar con la espátula sin hacer presión. Solamente voy a empezar a emparejar un poco estos anillos que hice. Es solamente para alisar un poco. No hago presión, simplemente estoy apoyando. Es simplemente para ayudar a la tarea luego del scraper. De a poco vamos haciendo girar y suavizamos bien todo nuestra crema de mantequilla o buttercream. Una vez que ya nivelamos perfectamente con nuestra espátula, lo que voy a hacer es empezar a trabajar con mi scraper. En este caso yo busco un scraper de acrílico que tenga un ángulo bien a 90 grados y que tenga un borde bien filoso. De esa forma nosotros vamos a poder empezar ahora a ir alisando. Pero como es mi capa atrapamigas, no voy a estar apoyándome sobre el disco de abajo, sino que voy a estar encima. Es decir, voy a estar alisando perfectamente bien pegado al pastel. Y luego sí vamos a hacer nuestra siguiente capa. Lo que voy a hacer es tomar mi scraper formando un número 4 con mis dedos y sin hacer presión voy a empezar a apoyar ligeramente sobre el pastel. Voy a agarrar de este lado y tratar de dar una vuelta completa. Todo este descarte siempre lo vamos a ir dejando a un costado y volvemos a pasar. Vengo, apoyo acá y doy una vuelta completa. El ángulo tiene que ser de unos 35 grados aproximadamente para poder quitar siempre el excedente del buttercream, pero no sacar en exceso. Si yo lo apoyo a 90 grados, lo que va a pasar siempre es que voy a sacar todo. Apoyo y doy una vuelta completa y ahí termino. Así vamos a ir alisando hasta que tengamos bien cubierto todo nuestro pastel. Tengan cuidado nada más de no llegar a tocar ya el bizcocho para no empezar a levantar las migas. Y si es necesario, lo que pueden hacer es colocar un poco más de buttercream y rellenar aquellos espacios donde faltó.
Una vez que terminamos ya de alisar entonces todo nuestro pastel, vamos a tener que llevar nuevamente a refrigeración, por lo menos por unos 25 minutos. Por esta parte de arriba no se preocupen, porque una vez que nosotros lo saquemos del frío, directamente con un cúter vamos a cortar todo este pequeño borde que nos quedó en la parte superior. Y luego, cuando esté bien firme nuestro buttercream, vamos a colocar entonces nuestro disco superior. Recuerden que cuando llevemos a frío este tipo de pasteles, tiene que ser en un refrigerador que esté entre los 7 y 10 grados Celsius. No más frío que ese, porque lo que va a suceder si no es que nuestro buttercream va a empezar a sudar y entonces se nos va a estropear todo nuestro trabajo. Este tipo de pasteles son pasteles que van refrigerados en esa temperatura. Así que vamos a llevarlo unos 25 minutos al refrigerador y luego continuamos con nuestra siguiente parte. Mientras esperamos que nuestro pastel tome frío en el refrigerador, vamos a alistar de color nuestro buttercream para lograr un color negro bien intenso. Y para eso vamos a necesitar cacao amargo en polvo de muy buena calidad y un colorante en gel negro. ¿Sí? Busquen colorantes que sean bien intensos. En lo posible, los colorantes en gel son los que mejor concentración traen de colorante o de pigmento y que nos van a dar un color bien intenso. Vamos a comenzar por añadir en primer lugar 2 cucharadas de cacao amargo a nuestra preparación de buttercream. Hacemos una cucharada y directamente agregamos la otra. Vamos a encender nuestra máquina muy despacio, porque si no va a ser una nube de cacao. Y lo que va a suceder acá es que primero, como nosotros tenemos un buttercream que es muy claro, necesitamos darle un pigmento, un color, hasta llegar al otro que va a ser el más oscuro. Entonces vamos a un color intermedio que es el marrón, y luego va a ser mucho más fácil y nos va a ocupar mucho menos cantidad de colorante negro. Cuando ya se integró, vamos a separar entonces nuestro batido y vamos a mezclar un poco con la espátula. Separo. Con la espátula vamos a raspar bien todos los bordes y a integrar completamente. Una vez que lo integramos, vamos a comenzar a ir agregando nuestro colorante. Colorante en gel. Vamos a agregar una buena cantidad. Y vamos a mezclar. En primer lugar, vamos a mezclar con nuestra espátula para integrarlo. Si vemos que es necesario, agregamos un poco más. Pueden utilizar todo tipo de colorante, la verdad que el buttercream es muy versátil en eso, no es necesario que sea un colorante solamente a la grasa, puede ser hidrosoluble tranquilamente. Y una vez que lo tenemos acá, lo vamos a empezar a mezclar directamente en nuestra batidora. Ubicamos nuestro gancho nuevamente. Y comenzamos a mezclar a baja velocidad hasta que el color se vaya integrando bien. Cuando ya tenemos totalmente integrado nuestro color, lo que vamos a hacer es apagar nuestra batidora. Vamos a quitar entonces nuestro accesorio.
Y va a parecer que todavía no llegamos al color negro, pero tranquilos, porque este color va a quedar cada vez más intenso con el correr de las horas. Al principio se va a ver un poco gris oscuro, pero luego en el frío y con la cantidad de horas que vayan pasando, el color se va a ir intensificando. Entonces no se preocupen porque de entrada aparezca un color negro súper intenso, porque no lo van a lograr, o si lo logran es porque agregaron colorante al por mayor. Entonces vean que lleguemos a este tono y ya va a ser suficiente, porque después el color va a aparecer mágicamente cuando repose. Así que con esto ya tenemos listo nuestro buttercream. Lo vamos a dejar simplemente que repose nuevamente y luego continuamos con la preparación de nuestro pastel. Cuando nuestro pastel ya tomó el frío suficiente, vamos a empezar a emprolijar el borde superior y para eso vamos a utilizar simplemente un cuchillo con el cual vamos a cortar toda esa pequeña rebarba que se nos formó. A medida que vamos sacando, lo vamos depositando en un bowl aparte. Acá no hay que preocuparse demasiado porque quede súper prolijo, porque esto ahora lo vamos a tapar cuando vamos a colocar nuestra capa superior. Y para eso necesitamos entonces nuestro buttercream, que ya va a estar coloreado. Simplemente vamos a darle un poco de movimiento y con nuestra secadora de cabello simplemente le vamos a dar un poco de calor para emulsionarlo nuevamente. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a apagar. Voy a agarrar un poco de mi color. Y ahora simplemente vamos a levantar nuestra manga. No coloco demasiada cantidad porque lo que voy a utilizar ahora es simplemente para hacer la parte superior. Así que con esta cantidad ya va a ser suficiente. Bajo bien. Vamos a hacer un corte también de 1 centímetro. Me ayudo a bajar bien toda la preparación. Y ahora vamos a comenzar a ir haciendo toda una espiral hasta completar la parte superior. Sí es importante que a medida que nosotros vamos realizando esta espiral, no quede burbujas de aire. Una vez que nosotros terminamos de emprolijar, vamos a tomar nuestra espátula de codo y simplemente vamos a apoyar y empezar a hacer girar. No hay que hacer presión, solamente el peso de la espátula va a estar alisando completamente la superficie. Una vez que ya terminamos, simplemente retiramos. Y volvemos a pasar. Cuando ya terminamos de alisar bien toda la superficie, vamos a ver nosotros que nos quedó bien liso. Vamos a ubicar un papel manteca que va a tener 1 centímetro más chico que el tamaño, ¿sí? Va a tener unos 13 centímetros y medio aproximadamente, que sería el tamaño prácticamente de mis bizcochos. Y lo voy a apoyar en la parte superior. Con mucho cuidado. Lo voy a ir pegando. Voy llevando bien todas esas pequeñas burbujitas hacia los bordes. Y ahora vamos a tomar nuestra manga,
a 1 centímetro aproximadamente del borde o a un dedo, vamos a hacer nuevamente 4 puntos. Y con esto vamos a fijar nuestro disco superior. Apoyamos y centramos. Vamos a hacer presión en cada uno de los puntos. Y ahora vamos a utilizar entonces nuestro nivel. Vamos a buscar nuevamente que la burbuja esté bien centrada, tanto de un lado como del otro. Y tenemos que ahora nivelar el disco de arriba con el disco de abajo. Para esto, entonces, vamos a utilizar nuestro scraper. Ven que yo vengo derecho por acá y acá toca la parte de arriba, pero abajo no. Entonces, quiere decir que tengo que moverlo un poco más. Ahí, hasta llegar. Vengo de este lado, acá me falta, lo traigo para este lado. Una vez que lo nivelamos, con la espátula vamos a quitar todo el excedente que nos pudo haber quedado de buttercream. ¿Y cómo me aseguro de que esté bien derecho esto? Simplemente voy a apoyar ahora mi scraper. Y entonces con la burbuja me cercioro de que la burbuja superior esté nivelada. Ahí. Vamos a mover ahora. Venimos a otro lado. Siempre haciendo contacto abajo y arriba. Y ahí ya me quedó perfecto entonces. Una vez que terminamos de alisar bien, vamos a limpiar nuestro scraper. Y vamos a completar primero la parte de acá arriba que nos faltó. Más también la parte de acá abajo. Vamos a continuar por llenar nuestra manga. Una vez que tenemos entonces nuestra manga bien llena, vamos a continuar agregando. Tenemos que ir bordeando todo el pastel, subiendo escalón por escalón, sin dejar huecos de aire para evitar que se formen burbujas. Con el ángulo siempre a 90 grados. Vamos a ir de a poco. Tengan en cuenta no agregar mucha cantidad de butter, porque luego es más difícil sacar que agregar. Entonces siempre vamos con una capa bien fina y luego, si es necesario, agregamos más. Cuando terminamos de colocar todo nuestro buttercream, vamos a tomar entonces nuestra espátula nuevamente y vamos a empezar a alisar suave, sin hacer presión. Solamente lo que voy a buscar es empezar a nivelar un poco el butter para ayudar y darle menos trabajo al scraper. Limpio el excedente y ahora vamos a empezar a trabajar poco a poco con nuestro scraper. Apoyado prácticamente, vamos a limpiar primero acá abajo.
Usamos una servilleta bien limpia. Vamos a utilizar entonces el scraper apoyado sobre nuestra bandeja y haciendo contacto con nuestros dos discos. De a poco vamos a ir haciendo girar el pastel e ir quitando todo el excedente. Siempre con mucho cuidado, sin hacer nada de presión, presión cero, para no mover los discos. Poco a poco vamos a ir sacando todo el excedente y luego completar aquellos espacios que sean necesarios con más batter. Vamos a seguir sacando hasta que aparezcan los bordes de los dos discos. Siempre en este paso tenemos que dar la vuelta completa con nuestro plato giratorio, prácticamente como si estuviésemos jugando a ser DJs. Agarro una vuelta, doy un giro con mi mano izquierda y con la mano derecha sostengo mi scraper. De esa forma vamos a ir alisando cada vez mejor todos los bordes y ahora vamos a ir agregando, una vez que tenemos bien todos los bordes alisados, agregando cantidad de batter en los espacios que nos fueron quedando vacíos. Cuando ya tenemos bien alisados los bordes, vamos a tomar parte de nuestra buttercream que nos ha quedado y vamos a cubrir aquellos espacios donde es necesario agregar un poco más. Con mucho cuidado vamos a ir agregando poco a poco. Una vez que ya lo tenemos, tomamos nuestro scraper bien apoyado y sin hacer presión. Vamos a ir haciendo girar de a poco una vuelta y sacamos excedente. Agarramos nuevamente, apoyamos y una vuelta completa. Quitamos excedentes y limpiamos muy bien el scraper. Vean también lo importante de haber dado un poco de calor con el secador de cabellos al váter. Eso ayuda a eliminar todas esas burbujitas de aire que suele tener. Si vemos que nos queda alguna pequeña burbuja que nosotros no podemos completar, lo que primero hacemos, por ejemplo, como tengo acá, es con un palillo abrir un poco esa pequeña burbuja que queda y luego simplemente voy unificando. Una vez que ya se unió, agregamos un poco más de batter. Y sin hacer presión, damos la vuelta completa. Para la última vuelta limpiamos a la perfección entonces ya
nuestro scrapper y completamos. Una vez que terminamos ya de emprolijar bien todos los laterales, solamente nos resta llevar nuestro pastel a refrigeración. Recuerden que tiene que estar entre unos 7 y unos 10 grados Celsius y lo vamos a dejar aproximadamente por unos 45 minutos hasta que nuestro batter esté bien firme para poder desprender nuestro disco superior. Ya estamos listos para comenzar con nuestra técnica de mármol moderno con buttercream. Y para esto tengo separado entonces 3 partes de mi batter a la que voy a estar coloreando con 2 colores. Tenemos por un lado nuestro colorante en gel blanco, estoy usando el de Wilton porque me da mucho más blancura. También podríamos reemplazarlo, si no lo consiguen, por cualquier colorante en polvo o en pasta, o incluso también nuestro dióxido de titanio. Por otro lado vamos a hacer 2 tonos, uno gris y otro negro, y para esto vamos a utilizar colorante negro también en gel. Vamos a colorear entonces primero el blanco, agregamos unas gotitas, me voy a ayudar con una cuchara y vamos a empezar a mezclar. Una vez que integramos bien el color, lo que voy a hacer es agregar solamente una pizca de negro, y el negro, como tiene también un dejo de tinte violeta, nos va a blanquear muchísimo más el color porque también trabajamos con el complementario, ¿sí? Nuestro buttercream tiene un color amarillento, si nosotros le agregamos un color complementario vamos a neutralizar un poco el color. Así que solamente va a ser una pizca. Y con esto mezclamos. Una vez que ya terminamos entonces de darle color, vamos a ver la diferencia. Podemos ver desde arriba cómo cambia, ¿sí? Cuando mezclamos bien, podemos ver que toma un color mucho más clarito. No va a llegar nunca a un blanco bien pulcro, pero vamos a tener la diferencia entre un color más amarillento y un color mucho más claro. Vamos a dejar momentáneamente a un lado y vamos a teñir nuestro batter de color gris. Voy a utilizar colorante en gel. Le voy a agregar unas 4 o 5 gotas. Y para este me voy a ayudar con un pequeño batidor de mano para poder integrar mucho más rápido el color. Voy a agregar un poco más. Y ahora mezclamos bien hasta integrar. Terminamos ya por integrar muy bien nuestro color. Y así nos va a quedar. No se pasen tampoco del color gris porque esto con el tiempo va a empezar a oscurecer un poco más. Recuerden siempre que los colores negros siempre con el correr de las horas se van intensificando. Una vez que tenemos entonces nuestro color gris, lo que vamos a hacer es empezar a teñir nuestro color negro. Y para esto lo primero que vamos a hacer es agregar un poco de cacao amargo, ¿sí? Como hicimos nuestro batter, primero partimos de cacao. Vamos a comenzar a mezclar. Y le voy a agregar también un poco del negro.
Vamos despacio para no hacer una nube con nuestro cacao. Primero logramos un buen color marrón. Y una vez que lo integramos bien, agregamos otra parte más de nuestro color negro. Tampoco hay que pasarse con la cantidad de negro porque tiende siempre a darle un gusto más amargo. Así que con 3 o 4 gotas de colorante negro, más el tiempo que lo vamos a dejar reposar, nuestro color va a quedar bien intenso. Mezclamos. Cuando terminamos de integrar entonces nuestro colorante en gel, vamos a obtener un color gris bien intenso, pero para poder realzar un poco más el color negro, yo lo que voy a hacer es agregar simplemente una cucharadita de carbón vegetal. Esto me va a dar a mí un color mucho más intenso, entonces lo voy a agregar. Es un carbón vegetal comestible. Si no lo consiguen, directamente no lo agregan, no pasa nada, van a dejar reposar un poco más su buttercream y listo. Vamos a mezclar poco a poco. Es muy volátil, así que vamos de a poco. Y cuando ya lo terminamos de integrar, simplemente vamos a mezclar enérgicamente. Y ya tenemos entonces nuestros colores listos. Lo que vamos a hacer es dejarlo reservar por un lado. Y vamos a pasar ahora a empezar con nuestro mármol. Y para esto voy a estar trabajando con una plantilla que la tengo directamente en papel manteca, que tiene la circunferencia del pastel más la altura, y dibujé simplemente a mano alzada por donde yo quiero que vaya todo mi mármol. Quiero que en los laterales se baje un poco para que me genere ese pico, y no lo hago hasta la altura total del pastel porque quiero que se vea también mi borde perfecto. Por debajo yo tengo en mismo tamaño una lámina de acetato, busquen uno que sea flexible, y con esto vamos a empezar a formar ahora nuestro mármol. Para que nos quede cómodo y no se nos mueva, lo que voy a hacer es fijarlo con la plantilla por debajo, lo voy a poner en el medio y entonces voy a utilizar unas cintas pegamos nuestra última cinta y entonces ahora tenemos que empezar a ir armando nuestro mármol. Acá tenemos que buscar nuestro lado creativo y vamos a empezar a ir mezclando todos los colores uno a uno. Vamos a comenzar primero, a mí me gusta comenzar por el color oscuro, luego con el color medio y luego vamos a ir agregando nuestra capa de blanco. Para esto voy a estar utilizando una paleta de estas que son para óleo que me permite a mí poder manipular muy bien todo lo que es mi butter. Voy a colocar simplemente con el color negro una capa fina y voy a ir haciendo este movimiento. En algunos lados dejo un poco más grueso, en otras partes voy jugando con el espesor. Lo importante es que cubramos toda la parte que nosotros marcamos. En la parte de arriba no me gusta dejarlo fino, prefiero siempre dejar un poquito grueso y que me quede irregular. No quiero que me quede algo perfecto porque eso es la gracia, lo que me va a dar a mí un poco más de movimiento y rusticidad en este trabajo. Podemos hacer algunas manchitas también, más chicas.
Pasamos al color gris. Que acá ya empezamos incluso a mezclar. No limpio la paleta, simplemente empiezo a ir agregando color. Voy a ir alternando un poco con mi color blanco. Sí, cubran bien todas las partes, no dejar ningún hueco. Cuando cubrimos una parte, lo que podemos hacer es simplemente desprender un poco nuestro acetato y podemos espiar. Esto es lo bueno de trabajar con este material que es transparente, que nos permite a nosotros poder ver un poco cómo está quedando nuestro trabajo. Si nosotros queremos, podemos incluso mezclar una vez que tengamos los colores, simplemente haciendo un poco de presión en nuestro acetato. Podemos ver cómo poco a poco se van viendo todos los colores, lo lindo que queda. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir viendo si en algunas partes tenemos mucha cantidad de negro, si tenemos mucha cantidad de blanco. Entonces podemos jugar un poco. Si yo quiero mezclar en alguna parte un poco más de color, simplemente aprieto con mi espátula y vuelvo a cubrir. Entonces, de esa forma empezamos a mezclar un poco más los colores. Me gusta mucho agarrar a mí estas partes de blanco que ya están manchadas. Me parece que le dan ese toque justo de mármol a mi trabajo. Aproximadamente tenemos que generar una capa de unos 3 milímetros más o menos de váter en todo el espacio que nosotros tenemos de nuestro trabajo. Mucha cantidad va a hacer que se vea grotesco, y si ponemos una capa muy finita va a quedar medio translúcido. Entonces tenemos que regular más o menos entre unos 3 y unos 4 milímetros de espesor. Una vez que ya cubrimos todo, lo que voy a hacer es simplemente tomar una espátula con mi color gris. Voy a cubrir y emparejar bien toda la superficie, generando un mismo espesor. Si en alguna parte nos quedó demasiada cantidad, pasamos la espátula y vamos de a poco retirando todo el excedente. Dato importante, en toda esta parte que nosotros tenemos nuestro acetato, tenemos que cubrirlo muy bien abajo para que no nos quede ninguna diferencia. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a desprender y ver cómo nos quedó entonces nuestro mármol. Movemos y vemos que cubrimos exactamente bien toda la parte de abajo, porque nos tiene que haber quedado siempre una línea en nuestra tabla o en nuestro trabajo. Voy a levantar y ahí entonces vemos cómo tenemos ya nuestro mármol. Lo que voy a hacer es dejarlo simplemente en esta parte por acá. Voy a limpiar mi mesa y voy a traer entonces mi pastel para poder empezar a colocar mi mármol. Ya tengo mi pastel entonces, que lo saqué del refrigerador. Recuerden siempre que nosotros guardamos los pasteles, tienen que estar en una temperatura entre 7 y 10 grados Celsius, no más frío que eso, porque luego si no va a condensar demasiado nuestro pastel. Y vean cómo intensificó nuestro color, ¿sí? Recuerden que era un color gris oscuro, que cuando pasan las horas queda un color negro bien intenso. Lo que vamos a hacer es empezar a colocar entonces nuestro mármol. Voy a buscar el lado más lindo del pastel, que va a estar hacia mí, y voy a abrazar con mi mármol todo el contorno del pastel. Me busco una posición bien cómoda para mí. Voy a levantar poco a poco y voy a dejar apoyar entonces bien en la base y luego voy levantando. Apoyo y una vez que apoyé voy cubriendo para un lado
siempre bien pegado. Y luego para el otro exactamente lo mismo. Una vez que lo cubrí, voy a agarrar entonces mi fratacho y con esto voy a emparejar, haciendo una ligera presión y me ayuda. Vean lo importante que siempre nuestro acetato esté bien en contacto con la base de nuestro pastel y de esta forma nos evitamos de que nos queden desparejos. Si nosotros el acetato cuando lo pegamos torcido, nos pueden llegar a quedar globos de aire porque el acetato no tiene la flexibilidad por ahí que un papel. Entonces siempre vamos a tener mejores resultados si los agarramos bien del medio y de a poco lo vamos cubriendo, porque también esto lo pueden hacer con un papel manteca, un papel para horno, pero pasa que con la humedad se empieza a arrugar y esas arrugas a veces se trasladan al váter. Acá vean que, por ejemplo, faltó bajar un poquito, entonces directamente con el mismo fratacho baja un poquito de mi váter y ahí llega a cubrir. Nos va a pasar que acá se van a unir las dos puntas. Lo vamos a dejar simplemente que se una y el excedente lo dejamos que sobresalga. Luego simplemente vamos a retirar y va a salir perfectamente. Para terminar, lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es que nuestra punta del acetato no toque para nada nuestro pastel. Y por eso es que yo todavía no saqué el disco de acrílico de la parte superior. Lo que voy a hacer simplemente es tomar unos pedacitos de cinta. Lo voy a pegar porque esto tiene que ir nuevamente a refrigeración. Entonces de esta forma me aseguro que no se me pueda abrir el pastel en la heladera o en el refrigerador. Pego ahí y ya tenemos listo entonces nuestro pastel. Vean cómo nos quedó. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo nuevamente a refrigeración para que nuestro váter tome buena firmeza y podamos desprender el acetato sin que nada se quede agarrado a él. Tiempo promedio que vamos a tener que esperar entre 1 hora y 2 horas aproximadamente. Si lo pueden dejar de una noche al día siguiente es muchísimo mejor porque va a quedar mucho más agarrado. De esta forma vamos a dejar entonces reposar nuestro buttercream. Es el momento que tenemos que desprender entonces ahora nuestro acetato después de haber dejado reposar nuestro pastel en el refrigerador por unas cuantas horas para que esté bien firme nuestro váter. Para desprenderlo es muy sencillo, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Siempre vamos a sostener por las dudas para que no se abra de forma rápida. Levantamos la cinta que pusimos. Y voy a desprender en el sentido opuesto en que yo coloqué mi acetato. Si yo fui de izquierda a derecha, ahora voy a ir de derecha a izquierda. Entonces, con mucho cuidado, voy a levantar de a poco. Y vamos descubriendo entonces nuestro mármol. Desprendemos y así entonces nos va a quedar ya con toda nuestra cubierta. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente empezar por retirar todo lo que va a ser de la parte superior.
tenemos que desprender este disco de acrílico. ¿Y cómo lo vamos a desprender? Vamos a tomar primero nuestro bisturí y vamos a desprender todo el borde primero. Sujetamos y vamos pasando cuidadosamente en todo el borde, bien pegado al disco. Y una vez que está, simplemente levantamos con mucho cuidado y retiramos nuestro disco. Venimos para acá y ahora lo que voy a hacer es empezar a ir quitando todo este excedente que me fue quedando hasta llegar a la línea de mi papel. Lo podemos hacer con nuestro bisturí o a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con un cúter. Entonces simplemente me apoyo en el papel y voy quitando esta rebarba, siempre hacia adentro. A medida que vamos retirando, vamos limpiando también nuestra hoja de cúter. Siempre es mejor ir sacando de a poco y luego podemos retocar un poco más si es necesario, pero si nosotros nos pasamos es más difícil todavía poder emparejar el borde. Una vez que terminamos de emparejar entonces todo nuestro borde, vamos cuidadosamente a levantar nuestro papel . Y ahora con mucho cuidado empezamos a emparejar entonces para disimular esa unión que nosotros teníamos con el papel. Tengo también un poco más de buttercream por acá, donde veo que falta un poco más, agrego y emparejo. Esta parte de arriba me gusta trabajarlo con el mismo cúter porque tiene un muy buen filo y hace que el butter se deslice mucho más. Una vez que terminamos de emparejar bien todos los bordes, simplemente voy a tomar un poco del buttercream y vamos a emparejar la parte de arriba con mucho cuidado. Lo necesito un poco más fluido al butter, entonces lo que voy a hacer es tomar mi secador de cabello, le voy a dar un poco de temperatura y luego con esto sí voy a pasar en la parte de arriba, limpio bien mi espátula y voy a tomar muy poca cantidad. Con esto simplemente voy a emparejar la parte de arriba sin llegar al borde, porque si no el butter de arriba se va a ir hacia los lados y me va a quedar siempre el reborde desparejo. La espátula ya no hace presión, solamente el mismo peso es el que acompaña a que me quede bien parejo. Entonces en estas condiciones ya tenemos listo nuestro butter. Lo que vamos a hacer es nuevamente llevar por unos 10 minutos o 5 minutos en refrigeración, recuerden entre 7 y 10 grados para que no condense, y luego volvemos para empezar con todos los toques decorativos de nuestra lámina de oro, de nuestros bordes en dorado y el aplique de nuestras esferas.
Para comenzar con nuestras esferas de chocolate, vamos a calentar entonces a baño María chocolate blanco. Yo utilizo chocolate blanco porque voy a darle un color nacarado. Y utilizo un chocolate fantasía, un chocolate sucedáneo, porque esto me permite a mí no tener que templar el chocolate y a su vez resiste muchísimo más a las temperaturas. Entonces toda nuestra decoración va a estar mucho más segura a la hora de trabajar entonces en nuestro pastel. Vamos a trabajar también con moldes de silicona de medias esferas. Este, por ejemplo, tiene unos 6 centímetros de diámetro. Vamos a trabajar también con otro de unos 4 centímetros y medio y uno de unos 3 centímetros y medio. Vamos a tener 3 medidas de esferas, que es lo que nos va a dar a nosotros un poco de dinamismo en nuestra decoración. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es retirar, ¿sí?, del fuego. Recuerden que cuando nosotros derretimos chocolate a baño María, calentamos el agua que hierva, apagamos y dejamos entonces que el calor del vapor sea el que se encargue de derretir nuestro chocolate. Lo que voy a hacer es simplemente batirlo un poco para que el chocolate se vuelva mucho más fluido. ¿Ven cómo corre? Tengan mucho cuidado cuando derriten chocolate blanco porque es muy sensible a la temperatura. Si nosotros lo calentamos de más, cada vez se va poniendo más denso el chocolate y nosotros no buscamos eso. Aproximadamente estoy entre unos 35 y 40 grados para poder utilizarlo. Una vez que ya lo tengo bien fluido, entonces vamos a comenzar. Primero voy a tomar entonces una espátula y voy a mover bien los bordes para que eso se vaya disolviendo. ¿Sí? Vean entonces el punto que nosotros tenemos acá de nuestro chocolate blanco. Vean cómo corre y no le agregué nada, ni aceite, ni crema, solamente estoy utilizando el chocolate como viene. Voy a utilizar una pinceleta. Esta pinceleta a mí me permite poder cargar una buena cantidad de chocolate y poder empezar a pasar las capas. Vamos a tener que pasar 3 capas de chocolate. Siempre colocamos primero en el centro y luego voy subiendo. Coloco en el centro y voy subiendo, entonces de esa forma vamos cubriendo primero toda una capa. A los moldes de silicona no hace falta pasarles alcohol, simplemente hay que limpiarlos muy bien con agua bien caliente. Y luego los dejan secar o los secan con alguna servilleta de papel, algo que no largue pelusa. Entonces así van a obtener un buen brillo en su media esfera. Voy haciendo otra. Siempre con el pincel vamos a ir pasando desde el centro hacia los bordes. Entonces vamos haciendo una capa bien pareja. Vamos a hacer una primera mano en todas las medias esferas. Luego nosotros podemos llevar a refrigeración por 1 minuto y completamos una capa más de nuestro chocolate. Si el chocolate que están trabajando se les empieza a endurecer, lo vuelven a llevar al baño María o lo calientan unos segundos en microondas, pero siempre trabajen con la fluidez adecuada del chocolate para que no les queden las vetas de la pincelada. Siempre asegúrense de llegar a los bordes para que la primera capa de nuestro chocolate, que va a ser lo que va a quedar a la vista, esté bien pareja y no tenga agregados. Y si vemos que ya empieza a endurecerse mucho, lo que vamos a hacer es empezar a limpiar bien todos los bordes de nuestra media esfera. Voy a dejar por acá y utilizo entonces una espátula y voy siempre de la mitad de la esfera para un lado y de la otra mitad para el otro. Esto tiene que ver porque si yo hago fuerza para acá, lo que puedo hacer es quebrar la media esfera. Entonces si vengo para este lado, lo que va a pasar es que va a estar apoyado en el molde y no se nos va a romper. Retiro el excedente
Y esto, una vez que ya está, vamos a llevarlo entonces un minuto solamente a refrigeración para que el chocolate tome buen frío y entonces podamos colocar la segunda capa sin miedo de que se nos derrita la de abajo. Cuando volvemos del refrigerador, vamos a notar entonces que el chocolate se opacó un poco más y vamos a colocar entonces la segunda capa de nuestro chocolate. Vamos a repetir entonces este procedimiento una vez más, dando una capa más y una tercera y última capa. Ya en este paso lo que vamos a hacer es, a medida que vamos haciendo cada una de las capas, como va tomando un poquito más de grosor y no queremos correr el riesgo de cuando limpiamos los bordes se rompa, vamos a ir, a medida que colocamos el chocolate, ir limpiando cada una. Ya tenemos entonces las tres manos. Recuerden, las dos primeras manos de chocolate la vamos a llevar entonces un minuto a refrigeración. La tercera mano de chocolate simplemente la dejamos a que se enfríe a temperatura ambiente, o mejor dicho, que solidifique el chocolate a temperatura ambiente. Y luego sí vamos a desmoldar entonces nuestras medias esferas y empezar a trabajar la unión de cada una de ellas. Cuando ya pasó el tiempo suficiente y notamos que nuestro chocolate solidificó correctamente, vamos a empezar a desmoldar cada una de nuestras medias esferas. Para esto lo voy a hacer directamente sobre una tabla y es muy sencillo desmoldarlas. Vamos a darlas vuelta y vamos a trabajar entonces de la siguiente forma. Con mi mano izquierda voy a sostener la media esfera y con la otra mano simplemente voy a levantar el molde de silicona. La idea es que no se levante nuestro chocolate porque ahí es donde se puede quebrar. Siempre tiene que estar bien apoyado en la parte de abajo y entonces ahí vamos levantando cuidadosamente. Y ahí entonces retiramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente. Una más. Voy a dar vuelta. Y retiro las otras. De esta forma nosotros ya tenemos entonces nuestras medias esferas listas. Vamos ahora sí a pasar entonces al armado de nuestras esferas, cómo las vamos a juntar y ver cómo nosotros tenemos que armar la estructura para poder colocarlas en nuestro pastel. Para continuar con el armado de nuestras esferas modernas, vamos a necesitar una placa que yo la calenté ligeramente en el horno, está apenas tibia, y con esto lo que vamos a lograr es poder fundir el borde de la esfera para poder hacer la unión y el ensamble de las dos mitades. Voy a comenzar entonces primero por una de las medidas más chicas, es simplemente como para mostrarles cómo hay que hacer. Voy a tomar la mitad de la esfera. Voy a calentar ligeramente en la placa y una vez que calenté simplemente voy a juntar, sostengo por unos segundos y si queda alguna rebarba simplemente pasamos el dedo y listo. Así nos queda entonces nuestra esfera. Vamos a repetir lo mismo. Busquen siempre hacer coincidir, sostienen por unos segundos. Siempre es conveniente que cuando trabajamos con este tipo de decoraciones, nosotros trabajemos con guante para que nuestras huellas dactilares
no queden marcadas en el chocolate. De esta misma forma vamos a ir completando todas. Vamos a hacer también las otras mitades. Giro la placa. Juntamos y ahí hacemos coincidir perfectamente. Cuanto más grandes son, a veces es mucho más fácil poder tomarlas y que no se nos patinen de las manos. Y vamos uniendo perfectamente. Este mismo proceso vamos a repetir en todas nuestras esferas. Así hasta completar todas las que vamos a utilizar. Una vez que terminamos de unir todas nuestras mitades, vamos a dejar que el chocolate solidifique por unos 5 o 10 minutos y luego vamos a pasar al armado de la estructura para nuestras esferas grandes, ya que al ser grandes tienen bastante peso y nosotros necesitamos darle una estructura para que no se nos caigan de nuestro pastel. Vamos a esperar a que solidifique completamente y luego pasamos entonces al armado de la estructura de las esferas. Una vez que nuestras esferas solidificaron perfectamente, podemos comenzar a trabajar entonces con la estructura que nos va a asegurar a que nuestras esferas al ser grandes no se nos caigan de nuestro pastel. Entonces voy a tener las 5 que las voy a ubicar nuevamente en su molde para que no me estén patinando por toda la mesa. Y voy a trabajar con 3 en posición horizontal, es decir que la unión va a estar justamente como si estuviese la mitad por debajo. Y voy a hacerle una perforación en el frente. Y una de las esferas las voy a colocar en posición perpendicular, es decir que la unión va a estar en esta posición. Entonces voy a pinchar simplemente por este lado, que va a ser la esfera que va a estar arriba del pastel, que me va a estar mirando de frente. Entonces no sería muy agradable ver justo la unión en esa parte. Para hacer las perforaciones voy a trabajar con este elemento que es un cúter de precisión, es un bisturí. En este caso tengo una hoja que es mucho más fina y entonces vamos a hacer las cavidades. Vamos a tomar nuestra esfera y vamos a pinchar y empezar a hacer girar de a poco hasta que atraviese perfectamente nuestra esfera. Retiramos y hacemos exactamente lo mismo con la otra. Y entonces en la que teníamos la unión por este lado, simplemente voy a pinchar entonces por donde tengo la unión y sin hacer presión voy a ir simplemente girando el cúter de precisión. Una vez que atravesó perfectamente, limpiamos. Y entonces voy a utilizar un palillo, me voy a asegurar de que la cavidad sea lo suficientemente grande como para que pueda pasar sin ningún problema y vuelvo a hacerlo en todos. Una vez que tengo entonces esta perforación lista, voy a colocar todos los palillos en esta posición. Bien hasta abajo, que haga prácticamente contacto de lado a lado. Y una vez que lo tengo de esta forma, voy a tomar un poco de chocolate. Lo tengo derretido. Y en este punto entonces voy a tomar un poco del chocolate. Levanto. Y me aseguro bien en la unión. No pongan mucha cantidad de chocolate para que no les complique después en el armado en el pastel. Así que de esta forma entonces ya tenemos listas nuestras esferas. Tenemos por ejemplo la que va para el frente,
nos va a quedar en esta posición, ¿sí? Nos queda disimulada toda la unión. Y luego tenemos otras, como por ejemplo esta, que nosotros tenemos la unión en el costado. Entonces, las que tenemos en esta posición son las que van a ir hacia el frente de nuestro pastel. Así nos queda tapada las estructuras que nosotros colocamos para que no se noten. Una la vamos a dejar sin nada, directamente la dejamos así porque es la que vamos a perforar hacia el final y la que va a estar suspendida como en el aire. Entonces eso lo dejamos para lo último de todo y de esta forma ya tenemos entonces nuestras esferas listas para poder comenzar con la pintura. Es momento de empezar a darle color a nuestras esferas de chocolate y para esto voy a estar trabajando con dos colores. Por un lado tengo mi color nácar, es un matizador en polvo que tiene un color perlado bien brilloso que lo va a hacer destacar. Y por otro lado voy a trabajar en un color opuesto, un color grafito que también es perlado y es un matizador en polvo. Lo vamos a trabajar directamente en seco, no hace falta agregar más nada porque la misma grasitud del chocolate va a hacer que se fije súper bien. Entonces vamos a ver, yo voy a trabajar, miren, con una esfera más chica y voy a empezar. Primero, por ejemplo, voy a agarrar este pincel, coloco cierta cantidad y con algunos golpecitos simplemente voy a ir cubriendo todo. Siempre coloco un poco en exceso al principio para que me cubra muy bien y luego lo voy distribuyendo perfectamente. Siempre trabajo con un platito por debajo para poder reutilizar lo que va cayendo. Si quieren poner un papel manteca por debajo también lo pueden hacer y entonces cuando terminan simplemente lo vuelcan de nuevo en su envase. Una vez que cubrí todo perfectamente, simplemente tomo una brocha de maquillaje y le doy los toques finales. Con esto evito que me quede marcada alguna pincelada y así entonces tenemos nuestra esfera pintada. Vean el brillo que toma y cómo levantamos toda esa iluminación. Vean que no agrego nada, no lo diluyo en alcohol, no le agrego glicerina, nada. Es tan fino el polvo que se fija súper bien a la esfera. Trabajamos también con guantes para evitar que se nos marquen. Cuando ya cubrí todo perfecto, simplemente paso con la brocha de maquillaje quitando el excedente y dejándolo bien liso. Una vez que terminamos, pasamos la brocha y dejamos una superficie bien lisa para que nos quede perfecta nuestra esfera. Otro color que voy a utilizar ahora es mi color grafito. Voy a dejar esto por un lado, voy a cambiar color grafito. Voy a pintar una esfera chica y para no mancharme con el color nacarado que tengo en mi guante, me voy a cambiar uno de estos, me pongo el otro y vamos a empezar a pintar. Tomamos nuestro color y le vamos dando golpecitos. Queda como un color metalizado, bien color, como digo yo, una especie de plomo, entre plomo y aluminio, que la verdad es muy bonito. Primero una capa bien fina para sellar bien todo el chocolate. Esto tranquilamente, si ustedes hacen su esfera de chocolate con chocolate semi amargo o chocolate con leche, ya les va a tener una base de un color más oscuro y se va a destacar aún más la profundidad de este color. Y una vez entonces que cubrimos toda nuestra esfera, voy a tomar un pincel mop
y le agrego cantidad. Entonces ahora sí me cubre perfectamente. Vean la diferencia entre un costado y el otro. Simplemente completamos. Terminamos. Y de este color voy a pintar solamente una chiquita y después mitades como tengo por acá. Porque quiero que las esferas tengan mucho más protagonismo. Entonces si yo las pinto con un color oscuro, ya que el pastel también es un color oscuro, no se van a destacar. Entonces vamos a pintarlas las mayorías en color nácar, ¿sí? Que va a destacar muchísimo más. Y estas solamente van a hacer ese detalle de color en nuestra decoración. Y así entonces ya terminamos por pintar todas nuestras esferas. Vean lo lindo que quedan con ese color como si fuese una perla, espectacular, un brillo levanta increíble. Así entonces tenemos ya listas todas nuestras esferas, las grandes, las medianas y las chicas. Y por el otro lado también tenemos la que nosotros habíamos pintado con nuestro color oscuro. Así que tenemos listas ya nuestras decoraciones como para poder pasar luego al armado de nuestro pastel. Solamente tenemos que esperar que nuestro mármol esté bien firme y entonces así poder desprender nuestro acetato y empezar con la decoración de nuestro pastel. Cuando nuestro pastel ya descansó lo suficiente, estamos en condiciones de empezar con la decoración final y el aplique de nuestras láminas de oro. Para aplicar la lámina de oro simplemente vamos a tomar nuestras hojas de oro, que tiene que ser un oro de 24 quilates comestible, y con una pinza muy pequeña vamos a empezar a aplicarlo en las partes negras que nosotros dejamos a la vista, ¿sí? En estas partes donde no nos queda unido nuestro mármol. Así que voy a tomar una de mis láminas. Tengan en cuenta que son muy volátiles, por eso vienen siempre protegidas entre un papel de seda. Y voy a trabajar con una de estas pincitas que ahí me permite por ahí tomar la cantidad justa de mi lámina. Una vez que lo tengo acá, voy a tomar de a pequeños pedacitos y los voy a ir ubicando. Me gusta también que venga por arriba y se una, entonces me marca más todavía el borde. No se preocupen porque al principio queden súper pegadas al buttercream. Después les voy a mostrar cómo podemos hacer para que queden bien adheridas. Ponemos algún detalle también por arriba. Algún detalle también por la parte de atrás. Y ahora, para pegarlos bien, lo que voy a hacer es tomar un pedacito de mi papel de seda y con mucho cuidado voy a apoyar y presiono. Es muy sutil, no tenemos que hacer mucha presión, simplemente apenas apoyar el papel. Y así entonces ya tenemos aplicado toda nuestra lámina de oro. Si quieren agregar más cantidad lo pueden hacer sin ningún problema, eso es a gusto de cada uno.
Y para los bordes, como nosotros habíamos trabajado anteriormente, para dar mucha más importancia a este corte que tiene nuestro mármol, vamos a trabajar con polvo dorado. Y lo voy a diluir con un poco de vodka, puede ser un gin, cualquier bebida blanca o alcohol de grado alimenticio. Voy a colocar una pequeña cantidad. Y con un pincel de cerdas suaves voy a preparar una pintura que tiene que tener una consistencia de gel. Si yo lo diluyo demasiado, esto va a chorrear y va a estropear todo nuestro mármol. En cambio, con esta consistencia voy a poder ir pintando bien todo el borde con mucho cuidado, hacerlo bien delicado. Y entonces le vamos a ir dando todo ese borde tan lindo a nuestro mármol. No es necesario que cubran todo. Pueden pintar algunas partes y otras no. Si ustedes no consiguen las láminas de oro, tranquilamente lo pueden reemplazar. Simplemente pueden salpicar un poco el pastel con un poco de oro. Como estoy pintando yo ahora, ustedes pueden realizar simplemente un salpicado y entonces van a tener casi el mismo efecto. En una parte, por ejemplo, vean, acá se me hizo una burbujita de aire y entonces el mármol no quedó pegado al pastel, pero nosotros lo podemos incluso destacar más para que nos quede. Vean que incluso quedó bien a la vista nuestro alisado perfecto abajo negro. Entonces esto lo aprovechamos y lo destacamos aún más, dándole todo este bordeado con el oro. Esto muchas veces ocurre cuando nosotros no le damos el tiempo necesario a veces de refrigeración. Por ahí el mármol se agarra un poco más al acetato. Ustedes, si lo pueden dejar siempre de un día para el otro, es muchísimo mejor. Pero vean que también es una decoración que queda muy linda. Y acá ya empieza a entrar un poco en juego también la creatividad de cada uno. Por ejemplo, en nuestra versión anterior de Goldené tenía en pasta los dos paneles que se superponían. Entonces acá lo que voy a hacer simplemente es como marcar que hay una separación y por donde estaba la unión simplemente trazo una línea con el oro. De esta forma entonces ya tenemos todos los detalles de pintura aplicados en el borde de nuestro mármol y también los detalles con nuestras láminas de oro. ¿Qué nos queda por hacer? Empezar a aplicar todas las decoraciones con nuestras esferas de chocolate. Ya estamos listos para comenzar con el montaje de nuestras esferas de chocolate. Tenemos las que eran de un color grafito, un color bien metalizado, y tenemos también nuestras esferas de color nácar. Lo que vamos a hacer simplemente es empezar a buscar nuestro diseño. Y cuando tenemos que buscar nuestro diseño, vamos a trabajar en una posición mucho más cómoda. No es bueno cuando tenemos que buscar el diseño trabajar en una perspectiva desde arriba, porque solamente nos vamos a quedar con la parte superior. En cambio, si trabajamos en una posición sentados, vamos a estar en una posición mucho más cómoda con respecto a la visual de nuestro pastel. Vamos a poder diseñar mucho mejor el frente y no nos vamos a quedar solamente con la parte de arriba. Entonces, lo que primero voy a hacer es ubicarme, sentarme y empezar a trabajar cómodo.
Una vez que nosotros nos ubicamos, vamos a entonces girar nuestro pastel y buscar el lado más lindo para empezar con la decoración. En primer lugar, sabemos que una de nuestras esferas va a ir colocada en el centro, que es la que nosotros hicimos la perforación en la unión. Y después tenemos nuestro otro juego de esferas que lo vamos a ubicar hacia uno de los lados. Yo quiero generar una sensación de movimiento, entonces las esferas las voy a ir ubicando como en forma de una S o un zigzag. Voy a ubicar la primera de nuestras esferas y la voy a traer del centro un poco más hacia adelante. Y entonces la voy a ubicar siempre mirando el frente, la parte más linda de mi esfera, ¿sí? La vamos a ubicar hacia donde yo quiero ver. Quiero que también se vea un poco de esta parte del pastel, entonces no voy a tapar con el resto de las esferas, voy a dejar las esferas a que vengan hacia uno de los bordes. Voy a pinchar para más o menos tener una noción dónde va a estar ubicada. Simplemente levanto ahora y para no hacer fuerza con la esfera o con miedo de que se pueda llegar a romper, lo que voy a hacer es trabajar también con un palillo que tenga el mismo espesor y con este voy a hacer la perforación. Levanto y ahora sí me ayudo entonces a ir ubicando. Con mucho cuidado. Hacemos una ligera presión y ahí nomás. No presionamos de más porque si no el buttercream se va a empezar a levantar en la parte de abajo y a mí me gusta que quede la sensación como que la esfera realmente está apenas apoyada y no se deformó. Vamos a continuar agregando ahora las otras. Yo tengo una de estas que es la que tiene la unión en el lateral, lo voy a ubicar por acá abajo. Quiero que venga en una forma de S, entonces voy a ubicar más o menos a esta altura. Voy a pinchar. Hay que tener cuidado siempre, a veces pinchamos en la parte donde tenemos la ganache de chocolate o donde tenemos algún relleno y si están por ahí un poco más firmes es donde cuesta más hacer la perforación. En este caso yo estoy pinchando justo a la altura de donde está el bizcocho, entonces entra fácilmente. Y acá voy a ubicar entonces la esfera. A mi gusto por ahí quedó, me gusta más que esté un poco más apoyada, entonces simplemente lo que hago es levantar un poquito y bajo. Ahí, para que quede la sensación de que la esfera está casi apoyada en la base. Luego voy a ubicar una más y la voy a ubicar por acá, casi al medio del pastel. Estamos. Me ubico y ahí entonces vamos posicionándolo. Terminamos entonces de colocar nuestra segunda esfera y ahora vamos a colocar la siguiente. A mí me gusta que esté más en esta posición, un poco más acá, como para seguir un poco la línea del zigzag. Así que la voy a ubicar justo acá en el borde. Pincho, marco donde va a estar. Con mi palito lo que hago ahora es pinchar donde va a ir la esfera. Retiro. Y con mucho cuidado vamos a volver a colocar. Y ahí ubico, dejo que la gravedad acomode la esfera. Y ahí ya tenemos entonces la posición.
Terminamos de colocar y ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenar un poco los espacios que nos quedan en el medio. Entonces voy a tomar una de mis mitades y lo voy a colocar en la intersección de estas dos esferas, casi abajo de una. Hago un poquito de presión y ahí se va a quedar agarrado, ya no hace falta que le coloquemos nada. Por otro lado, tengo chocolate que está fundido. Y voy a empezar a ir fijando. Una de las esferas chicas la voy a ubicar aquí. Entonces tomo con un pincel, simplemente voy a apoyar primero donde quiero ubicar. Y donde me manchó con buttercream, voy a colocar un poco de chocolate. Y ahí ubico. ¿Sí? De esa forma nosotros nos aseguramos que nuestra esfera no se salga por nada del mundo, que quede bien agarrada. Voy a colocar otra esfera. En este caso estoy trabajando con la esfera mediana y lo voy a ubicar acá en el medio. Y voy a aprovechar el peso que tiene esta esfera, lo voy a descargar en la esfera más grande que tengo. Entonces va a estar apoyado ahí. Donde hizo contacto con el buttercream, vuelvo a poner un poco de chocolate. Y ahí lo pego. Sostengo por unos segundos y listo. Entonces me va a quedar la esfera bien agarrada y no se va a ver nada. Vean siempre cómo voy trabajando, que las uniones de las esferas las dejo siempre hacia los bordes, que no se vean. En esta parte voy a colocar una mitad más. Vamos a venir por acá. Para esta parte, por ahí me conviene más levantar un poco una esfera. Una vez que se levantó, simplemente ubico y ahí hago presión y luego bajo nuevamente mi otra esfera. Entonces rellenamos ese espacio con nuestra mitad. ¿Sí? Entonces vamos generando también diferentes volúmenes, algunos que son grandes, otros que son más chicos pero son llenos, y mitades. De esa forma vamos jugando siempre con la cantidad y con las dimensiones. Vamos a ubicar otra esfera en esta posición. Vengo por acá, donde toca, voy a colocar mi chocolate. Y ahí vengo. Sostengo. Espero unos segundos a que el mismo frío de mi buttercream me ayude a afirmar. Soltamos y entonces ahí ya quedó bien fija. Una vez que ubicamos nuestra esfera, vamos a colocar entonces una más. Y entonces ahora ubicamos con mucho cuidado en la unión. Ahí nos queda entonces.
La que voy a colocar ahora simplemente va a ser la que habíamos hecho de color gris. Ubico y en esta posición voy a colocar. De esta forma vean cómo vamos haciendo nuestro zigzag. Venimos desde acá, bajamos y vamos completando. Y ahora colocamos una más en esta parte de acá. Terminamos de colocar nuestra última esfera mediana y nos queda una más que es la más grande. Esta grande yo la voy a colocar en esta posición. Va a venir por acá. Entonces, ¿cómo hago para unir dos esferas y que no se me rompan? Voy a trabajar entonces en primer lugar haciéndole una perforación como habíamos hecho anteriormente. Y me aseguro a que mi palillo pase perfectamente. Yo quiero que la esfera esté en esta posición, que venga por acá y un poquito para atrás. Entonces, ¿dónde voy a hacer la perforación de mi esfera acá? Directamente en la parte de atrás. Voy a sujetar con mucho cuidado y acá voy a hacer la perforación. Si cuando hacemos la perforación se nos caen algunas virutitas de chocolate, simplemente la vamos a ir levantando con mucho cuidado con un palillo y ahí ya estamos. Entonces, una vez que tenemos las dos perforaciones listas, voy a pasar mi palito por el medio bien hasta abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es chequear que nuestra esfera pase perfectamente. Si vemos que es más largo el palito, lo que tenemos que hacer es cortarlo. Y para eso trabajamos con un alicate y cortamos de a poco. Corto una mitad. Con cuidado levanto la esfera hasta que haga contacto, ¿sí? Una vez que hace contacto, entonces voy a calentar mi chocolate nuevamente. Levanto un poco y ahí hago presión. Sostengo por unos segundos. Una vez que terminamos entonces de diagramar todo nuestro diseño, si vemos que en algunas partes nos queda por ahí manchadas o marcado el dedo, simplemente vamos a tomar un pincelito con nuestro nácar y completamos las zonas por ahí que hayan quedado un poco marcadas. Lo que tenemos que hacer ahora es dejar entonces que nuestra estructura tome firmeza. Lo vamos a llevar unos 10 minutos al refrigerador y ya tendremos listas para continuar con la decoración. Terminamos ahí por disimular bien la unión entonces de nuestro palito y ya tenemos listo el diagrama de nuestras esferas de chocolate. Lo que vamos a hacer ahora es llevar nuevamente a refrigeración para que todas las uniones que nosotros colocamos y donde colocamos chocolate caliente enfríe bien y no tengamos problema de que este pastel corra riesgo en el transporte. Entonces, siempre es mejor que todas las estructuras sean seguras. Por eso es que nosotros colocamos chocolate en las esferas que son medianas y chicas, porque con eso es suficiente. Y en las esferas grandes colocamos el palillo. Si ustedes van a trabajar con un traslado muy largo y por ahí quieren asegurarse, tranquilamente podrían colocar palillos en todas las esferas. Entonces estarían muchísimo más protegidos de que no corran ningún peligro. Lo que hago yo es simplemente llevar a refrigeración unos 5 minutos nada más. Y luego volvemos ya con la decoración final y los detalles de pintura de este hermoso pastel.
Cuando nuestro pastel ya descansó unos 5 o 7 minutos aproximadamente en el refrigerador, ya podemos continuar entonces con los detalles finales de pintura. Y para esto lo que voy a hacer es generar como una especie de splash, unas salpicaduras en las esferas que las van a despegar un poquito más de nuestro pastel. Entonces voy a ubicarme por este lado y voy a trabajar con colorante liposoluble negro que voy a estar diluyendo con un poco de vodka. Buscando la consistencia como si fuese de un gel. Mezclamos. No lo hagan muy líquido porque no va a pintar, sino que se va a chorrear la pintura o va a dejar una aureola. Yo lo que quiero es que quede el punto negro cuando nosotros hagamos el splash. Entonces tenemos que buscar justamente la consistencia de un gel. Una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es empezar primero a practicar por la parte de atrás del pastel. O sea, busquemos un lado donde si nos queda mal no se note. Entonces voy a tomar un palito y voy a salpicar. ¿Ven cómo logramos estas pequeñas manchitas? Eso es lo que tenemos que buscar. Voy a agarrar un poco más. Y así vamos a ir haciendo nuestro efecto. Tomo un poco de pintura y mancho algunas. También pueden agarrar y hacer con el dedo directamente. Y entonces hacen algunas gotitas un poco más grandes. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo que hice con el color negro, pero con el color dorado. Voy a mezclar. Que se forme bien la consistencia de gel. Vean que las gotas que nosotros generamos en las esferas, al trabajar con colorante liposoluble, quedan bien firmes porque estamos trabajando sobre chocolate. Vamos a hacer exactamente lo mismo del lado opuesto. Cuando ya tenemos listo entonces nuestra pintura, vamos a dejar por lo menos 1 minuto o 2 minutos a que el alcohol, nuestro vodka, se absorba bien, se seque y luego comenzamos a aplicarle los últimos detalles de lámina de oro. Yo aprovecho también para limpiar un poco la mesa de trabajo y ya continuamos con la presentación final. Una vez que nuestras gotitas ya están bien secas, vamos a comenzar a ir aplicando algunos detalles de lámina de oro y acá les quiero mostrar un tips que es muy práctico. Van a notar que cuando nosotros queremos pegar una lámina de oro y tenemos aplicado el polvo nácar o el polvo metalizado, la lámina no se fija. Entonces, ¿qué hacemos para que se fije fácilmente? Voy a trabajar con un poquito de mi vodka, con un pincelito muy suave, y voy a aplicar un punto donde yo quiero que apoye mi lámina. Entonces vengo y ahí queda agarradita la lámina. Si queremos, apoyamos un poco más y listo.
A mí me gusta que no quede fija, no quede completa, me gusta que quede esa sensación de que se está soltando, que está flotando la lámina, porque le da también un poquito de dinamismo, le da un poco más de volumen y no queda tan estático todo. Vamos a ir aplicando otra más. Vamos a seguir entonces completando con la cantidad que ustedes quieran. En esta parte tienen que dejar volar su imaginación e ir agregando la cantidad de lámina que a ustedes les guste. Aprovecho y coloco, por ejemplo, una lámina ahí en la unión, entonces disimulamos muchísimo mejor cómo están apoyadas las dos esferas. Podemos colocar en estas que están acá atrás también para que se vean, se destaquen un poco más. Último que agregamos por este lado. Ya tenemos entonces terminado nuestro pastel de buttercream, nuestro goldené realizado en buttercream con nuestras esferas de chocolate. Una reversión de nuestro clásico pastel de fondant llevado al mundo del buttercream. Lo único que vamos a hacer con este tipo de pasteles es conservarlo siempre en refrigeración. Recuerden que la temperatura ideal es entre unos 7 y unos 10 grados Celsius. Y para eso existen también unos termómetros que son para heladera. Son muy prácticos para tener en cuenta siempre y de chequear la temperatura del refrigerador, porque a veces pasa que aumenta el frío y eso va a hacer que cuando el pastel salga empiece a sudar. Vean que yo trabajé con mi pastel yendo y viniendo del refrigerador, dándole el tiempo necesario para que esté bien frío. Y el butter se mantiene siempre intacto, no brota ninguna gota de agua, el negro queda bien intenso y nuestro mármol queda perfecto. Así que vamos a conservarlo siempre entre una temperatura de 7 a 10 grados Celsius. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo directamente a mi pie de presentación y luego vamos a hacer el corte de nuestro pastel. Ya estamos listos con nuestro pastel presentado en su pie correspondiente y nosotros vamos a empezar ahora con el corte de las porciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos este tipo de pasteles? Es que nosotros vamos a sacar unas rebanadas importantes, es decir, van a ir desde arriba hacia abajo y después vamos a ir porcionando la cantidad que sea necesaria. Como tiene aproximadamente unos 20 centímetros, voy a sacar una entera y de ahí voy a cortar luego a la mitad y así sucesivamente hasta completar las porciones que nosotros queremos. Para comenzar entonces el corte, vamos a ubicar nuestro cuchillo aproximadamente a unos 2,5 centímetros y vamos a ir cortando hacia abajo. Sostenemos y levantamos con mucho cuidado desde abajo. Voy a levantar entonces la porción con mucho cuidado y ubicamos en nuestro plato. Cuando ya tenemos entonces nuestro corte, lo que vamos a hacer siempre es limpiar bien nuestra cuchilla, siempre en cada corte, para no manchar las porciones. Y ahora, vamos a cortar uno que va a dividir.
Y luego esto lo vamos a cortar también en dos. De esta forma nosotros tendríamos ya 4 porciones que tienen aproximadamente unos 10 centímetros de alto, unos 2 centímetros y medio, 2 centímetros más o menos de ancho, y esa es la porción que es lo más justo para un evento, que no es una porción muy abundante, ¿sí? Entonces de esa forma nos va a rendir perfectamente nuestro pastel. Vamos a presentarlo. Ubicamos. Y entonces ahí deslizo. Y ahora sí, ya tenemos entonces nuestra porción en nuestro plato para empezar con la degustación. Voy a tomar una cuchara y en breve voy a probar esta porción de torta. Anímense a practicar el mundo del buttercream. Pueden transformar sus pasteles en fondant y llevarlos a este mundo tan lindo. Y no le tengan miedo tampoco a este tipo de pasteles que son en doble altura. Se cortan facilísimos y vean qué rápido nosotros podemos tener entonces nuestras porciones. Anímense y luego me cuentan qué tal les salió esta receta.